Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con algunos de los interrogantes que quedaron abiertos en la clase anterior. Específicamente vamos a abordar una propuesta general para trabajar la gramática en el aula, considerando en qué casos es conveniente la reflexión y en cuáles la activación de estructuras. Veremos que esta distinción se relaciona principalmente con el nivel discursivo o con el nivel oracional. Una postura didáctica siempre es el resultado de alguna concepción pedagógica que tengamos en relación con la práctica educativa y además de una concepción del objeto de estudio mismo de que se trate. En relación con lo pedagógico, nos vamos a ubicar dentro de la perspectiva teórica del constructivismo, según el cual, como ya sabrán, el sujeto es activo en la construcción de sus aprendizajes, interactúa con el objeto de conocimiento y en ese proceso son determinantes los esquemas de conocimiento que pone en juego. Los procesos mentales involucrados incluyen una síncresis, es decir, una totalidad significativa, un análisis de las partes constitutivas del objeto y una síntesis, que sería una nueva totalidad comprendida. Pongamos un ejemplo sencillo para entender estas tres partes del proceso. Imaginemos que alguien no sabe qué es una computadora, qué sé yo, supongamos. Seguramente, si queremos que conozca qué es una computadora, no empezaríamos diciéndole que es algo que tiene un software y un hardware, que los componentes del hardware son las partes físicas y los accesorios que componen la unidad central de procesamiento, etcétera, etcétera. Es decir, que no empezaríamos por el análisis de las partes, sino que probablemente le mostremos o le describamos una computadora, le digamos cómo se usa, para qué sirve, tal vez se la hagamos usar, entre otras cosas. En definitiva, empezaríamos por la totalidad significativa. Después podemos analizar sus partes para poder llegar a una nueva totalidad comprendida. Cuando construimos un conocimiento, nunca lo hacemos a partir de los elementos aislados o sin significado que pueda tener un objeto. Del mismo modo, ocurre con la gramática. Podemos partir de frases, de enunciados, de textos, aunque no necesariamente siempre debe ser del texto en uso. El objeto de estudio es para nosotros la lengua y en particular, en este caso, la gramática. El marco teórico que usaremos es el de la gramática generativa, que voy a resumir las principales cuestiones muy sintéticamente. Por ahí me detengo un poco más, pero bueno, para que se entienda, ¿no? Esta teoría sostiene que los seres humanos nacemos con una especie de equipamiento genético que nos permite adquirir lenguas humanas, cualquier lengua, español, guaraní, bantú, portugués, cualquier lengua, pero una lengua humana. Piensen que la fábula de Tarzán no sería en absoluto posible. O sea, si un niño nace en la selva y lo crían los monos, no va a aprender el lenguaje de los monos, sencillamente no va a adquirir ninguna lengua. Y esto tiene que ver con que el desarrollo del lenguaje responde a principios biológicos. Y estos principios dependen de la especie. Cada especie tiene su sistema de comunicación. Estos principios biológicos serían muy generales y universales. Contendrían condiciones de formación de las estructuras básicas de todas las lenguas humanas. Por ejemplo, piensen que todas las lenguas humanas construyen sus oraciones con sujeto y predicado. Esta es una condición universal que está en todas las lenguas. Es lo que se llama condición o principio de predicación, entre otros.
Al entrar en contacto con una lengua humana particular, ese equipamiento genético, esas condiciones generales, se desarrollará el conocimiento de una lengua específica, como decíamos hoy cualquiera, español, francés, guaraní. Este conocimiento es una competencia, este conocimiento de la lengua particular que desarrollamos es una competencia, un saber inconsciente que permitirá usar la lengua sin necesidad de reflexionar sobre ella. Por ejemplo, no necesitamos pensar cómo se hace una subordinada en español. Lo más probable es que ni sepamos que la estamos usando si nunca estudiamos gramática, pero la usamos, las entendemos, las producimos. Esto es un saber inconsciente. Por otra parte, los esquemas de conocimiento del lenguaje, en la medida en que son genéticos, estos esquemas generales, abstractos, de los que hablábamos hoy, poseen una etapa crítica para la adquisición de una lengua, es decir, hay un momento en la adquisición en que se empiezan a cerrar las capacidades lingüísticas. Se hace muy difícil aprender a adquirir, mejor dicho, una lengua. Piensen, por ejemplo, que es más fácil aprender una segunda lengua, supongamos que queramos aprender alemán, sería mucho más fácil para un chico de 6, 8 años aprender alemán que para un adulto que ya superó la etapa crítica, que ya pasó la adolescencia. Todo esto es muy importante porque permite suponer que un niño sabe mucho más de su gramática que lo que la escuela pretende enseñarle. Cualquier niño produce y entiende subordinadas sin que nadie se las haya enseñado. O realiza perfectamente concordancias entre artículos, sustantivos y verbos sin pensarlo. ¿Qué niño diría cosas como el perra se durmieron, por ejemplo? Y esto es porque conoce las reglas de la gramática nuclear de su lengua. Lo nuclear es lo que no se aprende, solo se desarrolla en contacto con la lengua materna. Ninguna madre, ningún padre les explica a sus hijos cómo se hacen las subordinadas. Sin embargo, existen aspectos complejos, sintácticos y pragmáticos que pueden ser de adquisición tardía y que necesitan ser aprendidos. Son los que forman parte de lo que llamamos la periferia de una lengua, constituida por las irregularidades. Por ejemplo, es común que los chicos digan teno, andé, sabo, si no conocen la regla de regularidad de los verbos, que es parte de lo nuclear, lo que no conocen son las irregularidades de esos verbos, y eso sí tendrán que aprenderlo. También forman parte de esto las estrategias de el armado, la organización del discurso. A partir de estos supuestos teóricos que acabamos de ver, hace unos años que vengo trabajando en la investigación de una hipótesis que podríamos desglosar en dos sentidos. En principio, que la reflexión explícita es necesaria fundamentalmente para abordar aspectos léxicos o discursivos, mientras que los fenómenos sintácticos del nivel oracional precisan en general de activación. La reflexión solo sería necesaria cuando nos enfrentamos a problemas de secuenciación oracional en el desarrollo del texto. Por lo tanto, tendríamos que discriminar dos tipos diferentes pero complementarios de trabajo gramatical en la educación primaria. Uno es el que corresponde al nivel de la oración, que en general forma parte de la gramática nuclear de una lengua y que por lo tanto no necesita ser aprendido sino activado. Y cuando digo activar me refiero a que son estructuras que el niño puede desarrollar con solo escucharlas y leerlas, usarlas
y manipularlas, haciendo, por ejemplo, transformaciones, completamientos, paráfrasis, entre otras cosas. En ese sentido es importante propiciar la activación de ciertas estructuras tardías o complejas, que enseguida vamos a abordar algunos ejemplos. El otro nivel es el textual discursivo. Como pudimos observar en la clase anterior, los principales problemas gramaticales suelen ser producto de la secuenciación de 2 o más oraciones en un texto, por lo que las dificultades que requieren de reflexión sistemática corresponderían al discurso. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de estructuras sintácticas que necesitan muchas veces ser activadas y otras propias de la organización discursiva que precisan de reflexión. Empecemos por algunos fenómenos del nivel oracional que pueden necesitar activación. Concretamente, vamos a ver algunos ejemplos relacionados con las estructuras tardías más comunes. Aclaremos en principio que las causas por las cuales una estructura es tardía pueden ser variadas. Las más comunes tienen que ver con el hecho de que casi no se usan en el habla cotidiana, suelen usarse en la oralidad más formal o en la escritura, o con la complejidad gramatical que pueden presentar. Un ejemplo es la de las estructuras con sujetos derivados, que son el resultado de un movimiento gramatical. Se desplaza un constituyente, un sintagma nominal, desde su posición original a otra diferente. Esto ocurre, por ejemplo, con verbos como parecer y resultar, y también en la voz pasiva. Observemos los ejemplos que tenemos acá. El análisis de los datos parece confirmar la hipótesis. Tenemos acá un verbo principal conjugado, que es parece, y otro que no está conjugado, que es confirmar, que forma parte de una subordinada. Confirmar selecciona 2 constituyentes. Alguien confirma algo o algo confirma algo. Fíjense que en realidad el sujeto de confirmar es el análisis de los datos. Si conjugáramos el verbo confirmar y produjéramos una estructura del tipo parece que el análisis de los datos confirman la hipótesis, corroboramos con esto que el análisis de los datos está seleccionado por confirmar. Pero como confirmar no está conjugado, en el ejemplo que tenemos acá, se va a una posición inicial al lado de un verbo que sí está conjugado. Y aparece como sujeto sintáctico del verbo parece, aunque semánticamente depende de confirmar. Algo parecido ocurre con resultar. La selección de los datos resultó ser adecuada. Resultó que la selección de los datos es adecuada o era adecuada. Es decir, ahí hay un constituyente que se movió a otra posición. Eso es un sujeto derivado. Con la voz pasiva pasa algo parecido, pero con el objeto del verbo. Seguramente la han visto alguna vez en la escuela. La hipótesis fue corroborada. Podemos ponerle o no un agente por los científicos, por ejemplo, o por los datos. Corroborar selecciona un objeto, alguien corrobora algo, ¿sí? Ahora, en voz pasiva, ese algo que se corrobora, el complemento, se va a la posición de sujeto. La hipótesis fue corroborada. Tenemos en 4 lo que se llama la media pasiva. Se corroboró la hipótesis. Eso es otra forma de la pasiva que se diferencia de la anterior por el hecho de que no permite incluir el agente. Estas son estructuras que casi no se usan en la oralidad o se usan muy poco, pero que son muy productivas en la escritura, ya que posibilitan ciertas transformaciones discursivas fundamentales, como la de omitir el agente en el caso de la pasiva.
si no quiero aclararlo o si lo desconozco. Pensemos, por ejemplo, en algunas notas periodísticas o en titulares del tipo los manifestantes fueron reprimidos, ¿sí? No es lo mismo que decir la policía reprimió a los manifestantes. Es decir, el agente de reprimir puedo elidirlo con la pasiva. En cambio, si lo hago en voz activa, es más difícil. El último ejemplo de estructura tardía que vamos a ver es un tipo especial de subordinada relativa o adjetiva. Se llaman de las dos maneras en las gramáticas. Primero repasemos muy rápidamente la estructura de una subordinada adjetiva común. Recordemos que son subordinadas que pueden insertarse dentro de la oración en el lugar que ocuparía un adjetivo. En el ejemplo que vemos acá, no encuentro el libro que me regalaste. Vemos que la subordinada que me regalaste está en el lugar donde podríamos poner un adjetivo. Por ejemplo, no encuentro el libro nuevo, entre otras posibilidades. Si observamos la subordinada del ejemplo, veremos que el verbo regalar selecciona tres posiciones, ¿no? Alguien regala algo a alguien. Bueno, ese alguien que regala lo desprendemos de la desinencia del verbo, sabemos que es vos. A quien se regala es me, a mí, me lo regalaste. Y eso que se regaló está expresado en el qué. Vos me regalaste algo, vos me regalaste qué. Es decir, ese qué es el complemento del verbo que se movió a la posición inicial de la subordinada, obligado por reglas de gramática. Ese qué tiene un antecedente fuera de la subordinada, que es el libro. Es decir, que interpretamos, vos me regalaste el libro. Teniendo en cuenta este análisis, vemos que las subordinadas de relativo son una de las estructuras más complejas de las lenguas humanas, porque para interpretarlas, los hablantes ponen en relación un antecedente, en este caso el libro, un elemento que las gramáticas llaman Q o sintagma Q, que puede ser qué, quién, el cual, entre otros, y una posición vacía producida por el desplazamiento de ese Q a la posición inicial de la oración. Esa posición vacía, que es donde tendría que estar el complemento, en este caso de regalar, se marca con una H, que es la abreviatura de huella, la huella que deja, porque ahí interpretamos el complemento. Son estructuras muy complejas, sin embargo, los niños las usan desde muy pequeños y sin que nadie se las enseñe. Pensemos en oraciones que podemos escuchar en los niños como la muñeca que me compraste, el lápiz que me diste. Los niños sencillamente las adquieren. Los casos de subordinadas relativas que presentan dificultades en la sintaxis oracional son en general bastante restringidos y suelen relacionarse con estructuras que casi no usamos en la lengua oral, en la coloquialidad, o que son muy complejas, o en realidad las dos cosas a la vez, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con el uso del relativo posesivo cuyo, que actualmente se encuentra en retroceso en la lengua oral, nadie prácticamente lo usa en la oralidad cotidiana, o cuando es necesaria una preposición delante del subordinante. Vamos a ver algunos ejemplos tomados de la lengua oral en los que podemos ver de qué modo los hablantes reemplazamos el uso de cuyo o de la preposición. A simple vista podrán notar que lo que usamos es el subordinante que para reemplazar a cualquiera de los dos. En los casos de los ejemplos 5 y 6, donde está el que, en realidad correspondería el uso del cuyo. El último disco, cuyos temas son bastante parecidos,
o en 6, una banda de rock cuyos integrantes, bla, 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 corresponde que vaya ahí el posesivo, que sí usamos en la escritura. En la escritura aparece el uso del cuyo, pero no en la oralidad. En los casos 7 y 8 correspondería una preposición delante del subordinante que. Por ejemplo, 7 debería ser vive con una chica a la que le dicen gachi o algo así. Y en el caso de 8, ese es el lugar en el que, o donde, o en qué, o en el cual, el subordinante que quieran, compré los ravioles el otro día. Y fíjense que la presencia de la preposición está exigida por la estructura misma de la oración subordinada. Por ejemplo, la subordinada de 7, si rearmamos cómo sería la oración si actuara independientemente y no estuviera metida dentro de otra, sería algo así como le dicen gachi o algo así a una chica. ¿Sí? Esa A, que iría delante de que, forma parte de la estructura de la oración subordinada. Algo parecido pasa en 8. Compré los ravioles en ese lugar el otro día. Entonces, la preposición en, que iría delante de que, en el caso de la subordinada, también forma parte de las selecciones que hacen los elementos de la oración subordinada. El hecho de que estas estructuras casi no aparezcan en la oralidad coloquial tiene como consecuencia que su adquisición sea tardía, porque los niños no las escuchan y por lo tanto no pueden adquirirlas, por lo que son también muy comunes en las producciones escritas, incluso de adolescentes y de adultos que no tuvieron la oportunidad de activarlas en el uso en el momento adecuado. Veamos algunos ejemplos tomados de escrituras de diferentes niveles, desde niños hasta adolescentes de educación secundaria. Fíjense en 9, por mi casa había un gato que siempre le daba de comer cuando venía. En realidad, delante de ese que debería haber una preposición. Por mi casa había un gato al que siempre le daba de comer, ¿sí? Pensemos otra vez en la estructura de la subordinada. Siempre le daba de comer a el gato cuando venía. Veamos 11 para pasar un caso de un adolescente. Es una película que trabaja la que actúa en La momia. También falta la preposición. Es una película en la que trabaja la que actúa en La momia. Otra vez, la estructura de la subordinada requiere esa preposición. Si la rearmáramos como si fuera independiente, sería trabaja en esa película la que actúa en La momia. Cualquiera de estas estructuras que acabamos de ver requieren de activación antes de la pubertad, ya que como vimos, los primeros años hasta los 10, 12, 14 aproximadamente, constituyen la etapa óptima para la adquisición de una lengua, por lo que es fundamental, es necesario, impostergable que se trabajen en la escuela, sobre todo en la educación primaria. Veamos ahora un par de casos de estructuras sintácticas que requieren de reflexión. Como ya dije anteriormente, los aspectos gramaticales que precisan de reflexión metalingüística en el aprendizaje escolar pertenecen al nivel del discurso. Uno de estos fenómenos es el uso de pronombres subordinantes relativos como marcadores o conectores en la secuenciación discursiva, por lo que es una estructura comúnmente denominada como relativa yuxtapuesta, ya que van adyacentes a una frase
sin estar subordinadas dentro de ellas. En los ejemplos que tenemos acá, podemos ver que los pronombres relativos que están subrayados no expresan una relación de subordinación, no están funcionando para incrustar una oración dentro de otra, sino que se utilizan para conectar diferentes enunciados a un mismo nivel con distintos valores semánticos que a veces incluso son ambiguos. Fíjense, por ejemplo, que en ninguno de los casos que vemos, el relativo tiene un antecedente claro. Vimos que una oración relativa o adjetiva pone en relación un elemento subordinante, un pronombre, con su antecedente, y con ese antecedente tiene que concordar en género y en número, cosa que en los casos que tenemos acá no ocurre. Además, en ciertos casos, el pronombre relativo puede ser conmutado por pronombres personales o por determinativos, por conectores discursivos o sencillamente anulado o sustituido por un signo de puntuación determinado. Por ejemplo, en el caso 1, donde aparece en la que es femenino singular, o sea que el antecedente tendría que ser algo en femenino, cosa que no tenemos antes de ese subordinante. Sin duda hay una relación que quiere establecer el hablante entre el enunciado que sigue y el anterior, que no consigue expresar de otra forma. Podemos pensar que ese en la que podría ser equivalente a cosas como a través del cual, por el cual, referido al plan de tierra y petróleo. También podría ir un punto y armar otra oración utilizando elementos cohesivos, como por ejemplo podría ser mediante este plan el Estado se reservaba un rol, etc. En los casos 2 y 3, que como verán corresponden, 1 a un estudiante universitario y el 3, el otro, a un estudiante secundario, ocurren cosas muy similares a las que analizamos en el caso de educación primaria. Ese el cual, que está en 2, no tiene ningún antecedente, no encontramos un masculino singular que pueda ser antecedente, además viene después de un punto, razón por la cual no puede haber una subordinación. Y en el caso de 3, lo único que podríamos encontrar como antecedente femenino podrían ser las partículas, pero a su vez las partículas está en plural y en la cual está en singular. Por lo que en este caso podemos pensar en la sustitución de ese en la cual por algún tipo de conector. Por ejemplo, al agruparse las partículas de gas y polvo se produce la gravedad, constituyendo objetos sólidos. La gravedad también podría ser antecedente en la cual, pero semánticamente es imposible. Así que en ese caso correspondería algo así como por lo que la radiación del sol o razón por lo cual la radiación del sol, entre otras cosas. El último caso que vamos a considerar es el de la secuenciación de oraciones con relaciones de causa-consecuencia. Estas relaciones suelen estar asociadas a la temporalidad, ya que comúnmente lo que sucede antes se interpreta como causa de lo que va a ocurrir después. Sin embargo, la organización y la jerarquización de los contenidos en el discurso no obedece necesariamente a relaciones temporales, por lo que puede resultar muy difícil organizar con coherencia la causalidad cuando por distintas razones se prefiere presentar la causa
después de la consecuencia, sobre todo si no se dispone de los elementos gramaticales necesarios para hacerlo. Si observamos algunas producciones escritas por niños de primaria, como ya lo hicimos también en la clase anterior, podemos ver lo costoso que puede resultarles organizar y hacer explícitas las relaciones causales. Hay casos, como el del ejemplo 4, en que los niños suelen apelar a la secuenciación lineal respetando un orden sintáctico que se corresponde con el orden temporal. O sea, lo que va primero es causa, lo que sigue es consecuencia y así sucesivamente. Hacen uso también del coordinante y con valor consecutivo, como vemos acá, que se reitera el uso del i en más de una oportunidad, ¿no? Y también pueden recurrir a ciertas muletillas de la oralidad, como es el ejemplo de bueno. Fíjense que está utilizado como un conector que incluso puede ser reemplazado por el consecutivo entonces, ¿no? También es muy alta, entonces se subió en la más chiquita. Cuando la sucesión discursiva se corresponde como acá con la temporalidad de la causa y el efecto, los inconvenientes parecen ser menores. Las dificultades, en cambio, aumentan y el resultado puede ser bastante incoherente cuando la causa se presenta después de la consecuencia, como vemos en estos ejemplos que siguen. En 5, un texto que ya habíamos considerado en la clase pasada, el hecho de que la gata haya tenido cría es en realidad la causa de todo lo que se dice anteriormente. Tal vez esta inversión del orden tenga que ver con el propósito de generar suspenso en la secuenciación discursiva, lo que es absolutamente adecuado como estrategia. Sin embargo, el uso incorrecto de los tiempos verbales y la ausencia de marcadores, conectores o estructuras sintácticas apropiadas producen un texto con problemas de coherencia. Fíjense que una posible versión de este texto que está en el ejemplo 5, en la parte subrayada, podría haber sido donde empieza y allí prendió la luz y mi gata Sofía tuvo cría, ¿no? Una posible versión podría haber sido entonces, conector consecutivo, prendió la luz. Todo había ocurrido porque el causal viene ahí, mi gata Sofía había tenido una cría en mi cama justo a mis pies. En conclusión, parece ser necesario deslindar dos tipos de problemas de naturaleza diferente. Por un lado, las formas lingüísticas tardías de la sintaxis oracional y por otro, los encadenamientos oracionales en el armado del texto, es decir, la secuencia discursiva de los enunciados. En el primer caso, el oracional, se trata de realizar actividades que permitan activar el uso de las estructuras más que enseñarlas o describirlas. En el segundo caso, en cambio, es necesario un trabajo reflexivo y sistemático para aprender a organizar el discurso. No olvidemos que la adquisición y los aprendizajes lingüísticos llegan a un punto crítico de desarrollo alrededor de la pubertad, por lo que durante la escolaridad primaria los niños están en un momento óptimo para estos aprendizajes y lo que no consigan desarrollar en ese periodo será mucho más costoso adquirirlo o aprenderlo después. Por eso es que es fundamental definir qué es lo que el individuo sabe de su lengua, lo que forma parte de su competencia lingüística y no necesita de una enseñanza especial,
y qué es lo que necesita aprender para mejorar sus competencias comunicativas y discursivas. Podemos trabajar desde los textos en uso, sin dudas, pero además, de la misma manera que, por ejemplo, en matemáticas se enseña a factorear, se realizan cálculos combinados o ecuaciones con total independencia de las situaciones concretas en que sea necesario aplicar estos conocimientos. También es importante que en el área de lengua se realicen actividades gramaticales de distinto tipo sin necesidad de tener que relacionarlas siempre con un caso particular abordado o que aparece en los textos. En la próxima clase vamos a ver algunas propuestas de actividades para trabajar en el aula estos dos niveles que hemos analizado en esta clase.